puts Apollo 11 on a proper heading. Tururú. Tururú. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al stream del día de hoy. Vamos a seguir jugando Death Stranding. Creo que sigue un punto como importante en la historia, porque la vez pasada hicimos varias misiones de entregar cosas y estábamos esperando que nos devolvieran al bebé, porque no teníamos al bebé. Vamos a ir al lugar donde nos van a devolver el bebé, pero creo que nos van a revelar como cosas del mundo y aprender, avanzar un poco más la historia. Ok, genial, el juego ya se ve y parece que todo el audio está bien. Entonces, vámonos de una vez. Continuar. Ahora estaba escuchando bossa nova. Tenía ratos de no escuchar ese género. Pero la verdad es todo divertido y bonito. Tenemos... Uy, sí, cierto. Al lugar al que vamos yo me voy a llevar un montón de armas de fuego porque no sé lo que podría haber. Y en teoría solo tenemos que recoger al bebé. Aunque usualmente aquí nada es lo que parece. Lo que más estoy esperando que salga es Dead Space. Tengo tantas ganas de jugarlo como con los gráficos que el juego se merece. Y tenemos una moto, entonces podemos llegar rápido a donde Guillermo del Toro nos pidió que fuéramos. Bueno, aunque... Vamos a trazar la ruta. Porque parece que... por aquí se puede subir. Por acá tal vez podemos bajar. Y Guillermo del Toro está en la cima de esta montaña. Bueno, es que es el personaje que interpreta a Guillermo. Tenemos la motita cargada. La verdad estamos viendo recursos y todo. No tenemos por qué, digamos, descansar tampoco. Lo bueno es que esta moto es muy buena para andar a campo traviesa. Mira, yo tengo el volumen de los audífonos altísimo. Ok, todo pinta que sí vamos a poder subir por aquí. Uff. Ok,
¿Qué es esto tan bonito? O sea... Uy, yo no ando gas reparador. Ah, vamos para esa casa que está ahí. Uy, no siga caminando, señor. Ah, es que la nieve... Cuesta caminar en la nieve. Sí, cierto. Yo tenía un exoesqueleto para caminar en la nieve, pero no me lo puse. Preferí ponerme el otro que me permite andar más peso y jugármela con la moto en el campo traviesa. Voy a ir a usar aquel refugio que dejó esa persona. La moto no la puedo forzar demasiado porque me puedo quedar sin batería y si tengo que huir rápidamente, no sé qué va a pasar. Ok. Ajá, en teoría... Ah, ahí está el ojo de la tormenta. Nos habían dicho que viene una tormenta y que el ojo estaba muy cerca. El ojo va para una ciudad. La última vez que hubo una tormenta de estas es como que la tormenta nos tragó. Algo así. Pero usted tiene a Bibi. Ok, supongo que eso fue un éxito. Oh, genial. Nadie puede negar que tienes una fuerza de voluntad inquebrantable. Has alcanzado el nivel 60 de enlaces puente. Ok, enlaces puente es como que las estructuras que yo construyo le aparecen a muchos jugadores. Y al revés también. ¿Y qué pasó? ¿Y Bibi? La última vez que pasó eso nos llevaron al pasado. En una hora toda rara. Hola Bryce, bienvenida. Gracias por pasarse. Ojalá le vaya bien caminando. Yo quiero saber por qué este madre tiene esa cicatriz en la cabeza. Ahora voy a tener que salvarlo. Bueno, voy a tomar agüita. Ay, nos volvieron a traer al pasado. Uy, sí es cierto, están los tanques de carne. En serio, el juego es demasiado rayado. Oh, están muertos. Se conectó al bebé. ¿Le va a servir de algo? Me encanta lo raro que es el juego.
Qué bien, estoy feliz porque, digamos, todo eso está pasando como al inicio del stream, entonces significa que corté bien el juego en el stream pasado. Oh, ahí viene más. Pero ¿me va a tocar huir con él o me va a tocar jugar con Sam? Oh, acá está el compita. La captura de expresiones faciales de este juego es increíble. Amo que se nota que el juego tenía demasiado presupuesto. Todas las animaciones han sido tan bien. Y que vio a Guillermo del Toro al fondo del túnel. ¿Qué va a pasar? Episodio 7, Clifford. Ok. Ok, genial. Estamos con Sam. Esto significa que nos tragó la tormenta. Yo ando una pulsera que como que graba todo lo que pasa a mi alrededor. Oh, mira, se pudieron comunicar conmigo. What? Ah, ok, the dead man. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB? He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower, right above my position. Gotcha. I'll find it and search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Ay, gracias por el follow, I won't Pau move an inch. VP24. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? Estamos jugando That warrior Death Stranding asshole. y estamos en una parte como importante de la historia. Fuck me. Nos tragó una tormenta y nos teletransportó al pasado, It's you. a Deadman y a mí. Yo me llamo Sam en el Hurry juego. the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh boy. Ya lo Not that you hookeó. would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? Sí, If I have to choose between BB and myself, well, You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no friends. And so I sought solace, sought company in the dead. Over time, I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, Sam. ok, vamos a ver si mi equipo, usualmente mi equipo está por acá. Ajá. Ok. Ando un montón de granadas y esto. Cambiar de munición. Ahí viene otro avión. Vámonos.
Yo me sobrepreparé para esto. Cogí una bolsa de sangre. Lo que quiero ver es si la bolsa de sangre la ando en la parte de bolsas de sangre. Ah, ok, no, la parte de bolsas de sangre está llena. Todo bien. Las bolsas de sangre es con lo que me curo. Uy, no, yo no me tenía que caer. Si me caigo las cosas se dañan. Ahora decía esto, ajá. La puedo botar. Y la que agarré, guardarla ahí. Puedo recoger un cosito. Si yo ando mucha carga me ven, entonces como que me pueda cubrir mucho no es una opción. ¿Dónde viene? Ok, una bolsa de sangre. Las bolsas de sangre son vida, entonces todo bien. Nunca puedo llevar muy pocas. Ah, ok, acá están los sewers. Ok, pero por acá no puedo andar. Usa para activar el foco de la deck. No, el foco es un asco de foco. Es en serio. Creo que Ludo es Batman. No veo ni gorra. Creo que debería de cambiarle el... modo brújula. Sirve para ver lo que tienes ante ti cuando te mueves en espacios reducidos. Si estás usando un teclado, pulsa G para salir del modo brújula. Ah, ok. ¿Será que acá nos asustan? Creo que mientras pueda disparar, todo bien. Y que es la luz roja. No veo nada. Ay, suena el bebé. Bueno, seamos inteligentes y llevémonos la bolsa de sangre. Pero suba. Ah, mira, es por aquí. Ah, la bolsa de sangre estaba marcando el camino entonces. Bueno, dame el bebé. ¿Será que... Ah, cuando me conecta el bebé los voy a traer. Ok, todo bien. The little one should be working again. Let me see. Oh, well then.
special beach. For soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Ajá. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Al parecer el bebé tenía recuerdos y ya no los tiene porque como que le formatearon la cabeza al bebé. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down as you get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Ah, ya le puso nombre. That's a good name. Ok, eso pinta que tengo que ir por arriba. Pero primero me voy a acomodar el equipo un segundo. Turun. Aerosol, reparador de contenedores. Ah, mira, sí tengo 2 aerosoles. Pero creo que no los voy a necesitar. Necesito un fusil de asalto al coso de herramientas. Pongámonos esto al traje. Y eso nos deja un poquito de campo más arriba. Porque si ando mucha carga soy un blanco fácil. Pero, ¿por qué no se me enciende la luz de...? Oh, perdí el control. Ah, es un dolor de cabeza. Oh, qué cool. Siempre que el mae aparece de maneras demasiado cool. Los boss fights de este juego no son como increíblemente difíciles. Entonces todo bien. Pero... Let's get to work. Ah, mira. No, estoy disparando malísimo. No quiero usar el mouse. Ay, tengo que cambiar de rifle. Ready
Las municiones de sangre hacen más daño. Y la granada que me mandaron. El único problema es que la munición de sangre me quita vida. Que es que necesito el... ¿Dónde está el letal? Munición de goma. Ah. Ok, ahí está usted. Ok, eso parece como que hizo algo. Oh. Tengo vueltas de sangre vacías. Ok. No. Vamos a marcar esto que está vacío. Soltar. Dos bolsas de sangre. No. No sé. A la bolsa de útiles. Y así nos vamos a ir. Necesito recoger bolsas de sangre. Where's my baby? Search and destroy! Ah, ajá, el radar estaba marcando ahí. Todo bien. Where are you, baby? Ok, listo. Light him up. ¿Dónde es que están?
Ok, ya lo matamos 2 veces. We need reinforcements. Dad. Ah, porque parece como que tengo que ir a la iglesia. ¿Dónde están? No los veo. Uy, otra arma. BB! We need reinforcements! Como estoy de mi equipo. Como está mi equipo. Tun, tun. Ok, ustedes se van. Faltar. Necesito sí o sí como millones de bolsas de sangre. My dear. I will. Or fight. Baby. I want him found! Uy, me lo eché a punta de granadas. Qué bien. No creí que me los fuera a echar a todos así. Pero estaban muy agrupaditos como para no intentar tirarles granadas. Entonces, ¿quién es usted y por qué me quiere matar? This is all my fault. I should never have put you in that prison.
Este es un recuerdo del bebé. Siempre que me conectaba al bebé, me recordaba cosas de esto cuando él como que intentó huir con el bebé. Se lo intentó robar. Ahora, no lo han explicado directamente o explícitamente no han dicho esto, pero parece que este mae era el papá de ese bebé y él no quería que el bebé lo utilizaran para convertirlo en una herramienta y por eso se lo intentó llevar. Has escapado. Total de daño sufrido por Sam, tiempo transcurrido. Nuevos datos de entrevista adquiridos sobre el vacío de Manhattan 1, 2 y 3. ¿Qué decía ahí? No te duermas cuando descansas en terrenos nevados, altitudes elevadas, es posible que no consigas despertar. Ah, uno si anda cansado como que puede sentarse a descansar y dormir, incluso. Pero nunca lo he necesitado en el juego. O sea, siempre descanso de otras maneras. ¿Y por qué otra vez? Ah, bueno, no, sí está el bebé ahí. ¿Varas? Lou? Lou, how's little Lou doing? No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him, because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Oh, okay. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is,
I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it, because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our Por fin database. sabemos cómo se llama Found the map. el hombre misterioso. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. Bueno, supongo que nos vamos a tener que bañar para quitarnos toda la sangre que tenemos encima. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, Eso estaba pensando, plays no part in that conflict. que este mae se veía mucho más I reciente can't que explain it. la Segunda Guerra If Mundial. you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Entonces mi siguiente misión es conectarlo a él. En taquilla privada. Me dieron 10 granadas. Cool. Pero esas granadas nunca las he usado. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Ok, genial. Ya no sale BBB, ahora sale el Low. Bueno, el Lu.
Vamos a ver cómo está. Se supone que siempre que descansamos hay que ver cómo está y hacer esto, calmarlo. Aunque debe de estar feliz. Oh. Nos tomamos una bebida energética. Tengo que leer el correo, pero lo puedo leer ahorita. Saltémonos esta animación, ya las he visto demasiadas veces. Como en teoría la moto debería estar guardada también. Si no, voy a tener que construir otra moto. ¿Y en qué ciudad estamos, amigo? Oh, pero entonces el bebé tiene recuerdos. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want a repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know what to do with that. Y hasta el momento él no es el villano, es solo como un antagonista más. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you've used the qubit to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Laboratorio de Hartman. Ah, okay. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Entonces, taquilla privada. No tengo puesto mis guantes. Ajá, y tal vez tampoco tengo puesto mi exoesqueleto. Esto me lo tengo que poner. Los guantes me los tengo que poner. Las botas de bridge me las tengo que poner. Estas dos botas las voy a añadir al enganche para botas. Los fusiles de asalto no los necesito. Los no letales sí. Voy a llevarme solo... Ah, no, sabe. ¿Será que los puedo poner en las bolsas de granadas? Ajá, listo. No necesito normalmente los anclajes de escalada, pero una escalera siempre es bueno andarla. Tengo bolsas de sangre en el traje. Ok, no tengo bolsas de sangre en el traje. 1, 2, 3, 4. Puedo llevarme esto. Y puedo añadir dos cosas al traje. En
ese caso creo que lo más cool que puedo agregar al traje son cosas para crear cosas. Entonces vamos a fabricar equipo. Vamos a fabricarnos una trirrueda de batería. Ay, mira, camión defensivo. Esto es nuevo. Necesito la que tiene batería. Creo que es esta. Largo alcance. Ajá, es esta. Eso. Ajá. Creo que tengo suficientes armas. Fusil de asalto no letal nivel 2. Fusil de asalto nivel 3. Ah, acá está. No letal nivel 3. Creemos unas 3, pero no me las voy a llevar. Botas tengo las que necesito. Los exoesqueletos los que necesito. Y no necesito placas de armadura. Y estos 2 CQP. Esto es lo que me quiero pegar en el traje. Esto en el traje. Ajá. Entonces ahora en la taquilla privada tengo que poner lo que no voy a llevar. Hay menús que son un poco tediosos. Ya fabriqué el equipo, ya hice la moto, ok, todo bien. Entonces, aceptar encargos. Primero mandemos uno. Ah, ok, tengo un bot enviado. Ok, este. En teoría esta entrega es difícil y grande y pesada. Pero el robotcito se va a encargar de hacerla por nosotros. Me encanta que los robots silban. Y ya ahora sí, nos podemos dedicar al encargo para Sam. Recuperación de prendas de... Ok, no. La que tiene la rayita como anaranjada es la misión principal. Entonces, esto es lo que vamos a ir a hacer. No estoy haciendo muchas misiones secundarias porque muchas veces son para hacer... Esta es la moto que nos vamos a llevar. Son para recuperar cosas. Cadáver de mamá. Sí, aceptar. Ando algo en la cosa de herramientas. Ok. Esto lo puedo poner en la taquilla privada. Y creo que así puedo salir. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Milligan's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Mamá era como la hermana gemela de ella. Cuando mamá murió, bueno, mamá, como que el alma de ella se le metió a ella. El alma de mamá se metió en la hermana. Entrega el cadáver en el laboratorio de Hartman. Ah, ok. Ah, ok, para llegar al laboratorio de Hartman.
parece que uno se puede ir por acá. Esas son rutas que han hecho como otros jugadores. Bueno, parece que por acá es una buena... Rodeamos la montaña. Y probablemente esto sea suficiente para llegar al laboratorio. Lo bueno de andar en moto es que llevar el cadáver no se vuelve muy difícil. Pero no puedo llevar más carga, no puedo recoger nada más. Andar un cuerpo es como lo más inútil que uno puede hacer. En el sentido de que, o sea, digamos, la misión se convierte solo en ir a entregar el cuerpo. No hay algo como extra que ganar. También la moto que andamos tiene batería extra, que es muy útil, pero no me permite cargar carga en la moto. Lo bueno es que con esta moto puedo llegar casi que a cualquier lado sin preocuparme mucho por la batería. Mira, alguien dejó un carrito olvidado ahí. What can't you do? There we go. Subir va a ser difícil. Eso significa que hay entes varados acá, entonces tengo que andar con cuidado. Igual no vamos para donde está marcando el robotcito, entonces... El radar está marcando. Y hay un ente como por donde vamos. Entonces por eso es que ando como tratando de rodear. Ok, todo bien, parece que el ente varado está como ahí arriba, pero igual no me sale no me sale cuando escaneo.
Ok, todo bien. Ok, cool. Esto significa que salimos de la zona de entes varados, entonces todo bien. No, quería agarrar los cristales. Ah, mira, otra cancioncita de Low Road. Ay, qué bien, el camino que marcamos sí fue bastante eficiente. De hecho, hay canciones de estas que están licenciadas, entonces me las mutean en el stream. No en el en vivo, pero sí en la grabación que queda. Y YouTube me hace lo mismo. Ese laboratorio entonces es de los últimos lugares que voy a visitar para unir a la red antes de irme a la última ciudad. Ay, mira, ese último follow no lo escuché. Gracias por el follow, por cierto. Bueno, esto fue rápido. Genial, 0% de daño. Uy, casi las 3 estrellas. Ay, no construí ninguna estructura de camino. Bueno, creo que la puedo hacer ahorita. Cupid es como el nuevo internet. Ese pedacito era solo el corazón. Con un nuevo miembro, el laboratorio de Hartman se ha unido a la sociedad. Hartman ha proporcionado los datos de diseño para una almohadilla térmica. Ahora la zona está conectada a la red espiral. Ajá. Cool. Reanimación en... ¿What? What the fuck? ¿Eso es un ente varado? Ese timer me puso nervioso. Ah, Hartman está como dormido o algo. ¿Será que Hartman nos va a dar un jump scare cuando nos acerquemos a él?
Mira, si ahí se escucha el beat constante como si estuviera muerto. 8, 7, 6, 4, 3, 1. Administering shock. Stand clear. Episodio 8. Hartman. Well, you certainly caught me with my Muerte en... pants down. What the fuck, este mae se está matando y reviviendo Glad you could make it. por sir. diversión. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. Sol. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the scene an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. Entonces, él tampoco deja ir. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordophobia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Oh, so you could say goodbye? Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us Hartman medio 20 me reunited, gusta. What the fuck? then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. Bienvenido, Yandri. O bienvenido o bienvenida. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. Ya tiene un hijo que perdió. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing.
minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. Me van a echar para poder dormirse I must 3 go back to minutos. the beach and look for my Morirse, wife and no child. dormirse. Morirse 3 minutos, buscar a la One esposa. person, one beach. That's the rule. Solo Without porque an él quiere exception. encontrar a su familia y no My dejar beach ir. is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine may. Fuck, lo vamos a ver morir así All por deporte. I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army. Siento que el man no va a terminar el diálogo y se va a morir y ya. Esta placa nos la trajimos del pasado. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. Higgs es el antagonista, o sea, es el villano del juego. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. Esto no deja de ser tétrico y raro. 3, 2, 1. Fuck, nos van a dejar 3 minutos acá. No sé cómo, pero él al parecer tiene como estatuas de entes varados. Son los enemigos del juego. Tiene un montón de libros. Algún día tendré una biblioteca así. Solo se sentirán como 3 minutos. Yo creo que si nos van a dejar acá 3 minutos y con el contador se van a sentir como 7 minutos. Oh, mira, me dieron likes por ver esa escultura. Esa pintura. Aparición de EV, impresión del artista. Periodo imán. Ah, ok, esas son las formas que tienen los cristales. Mineral desconocido recuperado por el cráter. Vamos a ir investigando todo. A ver, todo lo que se pueda.
Reloj de arena Quiral. Ay, mira, está cayendo hacia arriba. Voy a obtener todos los likes que pueda en estos 3 minutos. ¿Qué más podré ver? Creo que ya le di una vuelta a 360 al lugar. $30 likes. Nice. El tocadiscos está para... What? Qué loco este mae. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Hice todo eso. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your Sam tiene esta fobia que no le gusta que lo toquen. Lo explican al inicio del juego. Entonces, siempre que la gente trata de acercarse a él o así, él se quita. You having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst. But the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. Ah, por eso es que él dice que ya está muerto. Técnicamente ya murió. The people who died in the two void outs were there. ¿Y si la familia de él ya cruzó? What's going on?
I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? A él lo revivieron. Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart. But it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am. Pero sí, la familia cruzó, no creo que él vaya a poderlos encontrar. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. Él tenía, pero la perdió. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside. Oh, pero se lo va a poner en mute. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of la brea sale de la tierra. Es como algo que ahora pasa en el mundo. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Por eso es que todo el lugar tiene... está acolchonado. A mí me pareció raro. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Sam, es todo buena nota. Es todo reservado, pero es todo buena nota. Oh.
Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Well, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Uf, vamos a seguir en la nieve. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. ¿Será que me hago la almohadilla? Creo que todo bien con eso. El exoesqueleto ahí está. Fusil de asalto no letal. Llevámonos dos más. Y esto no lo necesito todavía al parecer. Pero creemos uno por aquello. Soltar. Ok, esto va en la espalda. Esto va en la espalda. Todo bien. Aceptar encargos para Sam. 20 y 80 kilos. Creo que todo me lo puedo llevar. Puedo cargar 250 kilos, entonces creo que todo bien. Solo no vi cuántos paquetes eran, a veces son un montón de paquetes. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is No me importa mucho andar cosas que consuman batería porque tengo una batería extra en la mochila. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period. The time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Bridges' paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Ok. Esa carga es algo que se... Ah, bueno, yo ya había creado el equipo. La carga de la bomba
Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. El problema de la bomba es que la bomba se daña si esto se mueve mucho. Order assigned. Ok. La bomba es creo que voy a tener que irme por aquí, y acá decidir si me voy. Ay, la ruta Tuanis parece ser esta. Pero me da miedo que esa ruta... Es que si me vengo por acá también hay como riesgo de que esta ruta sea peligrosa. Pero bueno, vamos a bajarnos del vehículo, guardar el juego y hacer la ruta que marcamos. A ver qué tal nos va. ¿Cuánto tiempo lleva el stream? Ah, ok. Yo creo que me da tiempo de hacer las dos misiones que agarré. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. Me están llamando y no escucho la alarma de la bomba. I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models on my lap. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. Voy lento por la bomba que ando cargando. Y yo como, ok, voy a sentarme bien entonces. Acá me voy a bajar para recoger esos cristales que están ahí. Ah, ok, acá hay BTs. Los otros jugadores dejan marcas que yo no sé cómo dejar. Entonces, no. No sé si la forma más fácil de haber hecho esto es caminando. Eso de que se me apagara la moto es que los BTs afectan
los objetos electrónicos y la moto es electrónica. Mierda. El problema es que ellos no me pueden tocar y yo no los puedo tocar a ellos. Parece que todo bien de momento. ¡Ah! Se apagó el radar, se apagó el radar. Oh, qué bien, si se apaga el radar significa que salimos de la zona. Por cierto, ¿cómo va la carga de la bomba? Daños del contenedor, lleva un montón de daños, tengo que repararlo. Eso de no ver las piedras. Ok, todo bien. Está horrible porque si me muevo mucho se daña la bomba. Ok, la mayoría de cosas las dejamos acá. Ok, esto lo entregamos rápido. Y la bomba se ve rumbrada de nuevo. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of day stuff. I put the nightmares down to fatigue. Possibility of chiral contamination never even occurred to me.
It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Oh, 3 estrellas de una. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. Ok, entonces de acá vamos a ir al paleontólogo a entregar la bomba y quitarnos la carga peligrosa que tenemos en la espalda. Oh, anclaje de escalada nivel 2. Ok. And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now, assuming I can prove once and for all that that's what it Nosotros is. estamos conectando Honestly, though, I'm un montón de just lugares excited I de can Estados finally share Unidos these findings a with esta everyone. red que se llama la Can red you believe cural. I found chiral deposits in Stranding Y back cuando 65 alguien se une a la red, billion tiene years? acceso a toda la información que hay en la Evidence red, of ancient digamos, sin gas restricciones. stranding. El único problema es que tener acceso a eso significa que todo el mundo tiene también acceso a toda su información. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of Chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that Los entes varados se pueden matar, pero son difíciles de matar. A veces es mejor simplemente huir de ellos. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Ok, solo quedan objetos, entregas estándar. Y todas van para otra dirección en la que no voy. Entonces no voy a tomar ninguno. Pero ya tenemos un bot libre. Entonces mandemos el bot a hacer esto. A los bots no les va bien también si hay entes varados, pero no me voy a sentar a limpiar el camino del bot. Hasta el momento ningún bot ha fallado alguna entrega, entonces yo creo que todo bien con mandar este bot con esta carga difícil allá. Ok, entonces antes de seguir voy al baño, ya vengo.
Ok, entonces, vamos a planear la ruta. Yo planeaba irme como por debajo. Aunque también podría venirme como por acá. Y andar con mucho cuidado. No puedo ver rutas que han hecho otras personas al paleontólogo hasta que conecte el paleontólogo a la red. Uy, pero me quiero arriesgar. Sí, me gusta ir por los lugares altos. Tal vez como por aquí. Espero que no hayan entes varados por acá. Y acá debería ser suficiente para llegar donde el paleontólogo. Si no, yo creo que aquí voy a poder decidir si paso por un camino u otro. Porque suena como que al paleontólogo se llega realmente por la C. Voy a crear gases reparadores y llevarnos gases reparadores porque eso es importante. Voy a llevarme un CQP. Todo en la espalda. Confirmar. ¿Cuánto daño tiene la bomba? 18%. Ok. Ahorita la tengo que reparar. Weapons restrictions lifted. Ah, parece que no es tan real todo. La alarma de la bomba me estresa tanto. Es ese beep que suena a cada rato. Ven, ya va por 24, estaban 18. Cada vez que use un gas voy a tener que botarlo si se gasta. ¿Por dónde vamos? Ah, ok. Tengo que repensar las cosas en el A8 o A9.
Creo que por el A6 o el A7 debería de reevaluar cómo va mi carga. ¿Cómo va la bomba? Fueron muchos avisos. Ah, ok, 20% del daño. Y esto no, si no tengo éxito haciendo esto, porque la carga se me daña, creo que voy a tener que hacerlo a pie. ¿Cómo va la carga? Ok, va horrible.
La bomba está casi estropeada. Ok. Cargar los últimos datos guardados. Y entonces esto lo voy a tener que hacer a pie. Para hacer esto a pie necesito el transporte flotante y un exoesqueleto de todoterreno. Ok, esto lo voy a soltar. Tiramos todo en el transporte. Tengo solo un aerosol reparador acá. Tengo dos. Ah, ok, voy a hacer otros dos entonces. Ay, no me alcanza. Ah, ok, pero sí tengo para reciclar cosas. Y tengo de estos cristales. Con los cristales puedo fabricar los dos gases reparadores que necesito. Creo que este se ocupé. Y este aerosol puede ir en el transporte. Qué raro. Ah, esto me lo tengo que equipar. Sí, ese llevémoslo ahí. Thank you for your contribution. Weapons restrictions lifted. Bueno. ¿Y ese puente? No te pares nunca. Bueno, esa ruta no estaba mal. Pero era muy empinada. Probemos algo diferente. Creo que puedo... subir, bajar, bajar, bajar acá. Y aquí ver qué hago. Entonces nos vamos a ir por las Ds.
Oh, por Dios, creo que voy más rápido con este exoesqueleto que con la... moto. Igual yo puedo construirme como una moto en el lugar al que voy y todo bien. No es como que voy a perder la moto. Lo único es que sí me voy a tener que cuidar a mí de... Por ejemplo, esa barra que se me está acabando, la azulita. Tengo que tener cuidado con esa barra. Ay, mira, yo no había pensado en eso. Pero probablemente pueda encontrar un vehículo que haya dejado a alguien. Pero ya se vuelta. ¿Cómo va nuestra carga delicada? Va en mucho mejor forma que antes, pero ya tenemos que reparar el contenedor. Bueno, ya que andamos acá, puedo ir recogiendo todos los paquetes que quiera, ya que no ando con la moto. De fijo va muy rápido. Sí, claramente. Yo no consideré eso, que digamos, probablemente esta parte tenía que hacerla a pie. Vamos a ir a recoger esos cristales que están ahí. El cosito con el que ando cargando carga, el trineo, utiliza cristales como energía. Ah, ok. Entonces, eso era lo que necesitaba.
necesito un generador para que me recarguen las baterías del traje. Tengo muchas cosas que consumen batería, unas cosas de la mano, el exoesqueleto que me ayuda a caminar rápido sobre la nieve y el cosito de calor que tengo acá. La verdad sí estoy muy bien preparado como para andar en la nieve. La carga se ve dañada de nuevo. Está dañada de nuevo. Ok, ya se me cargaron las baterías. Y podemos continuar. Al parecer, parece como que esto es una caminata realizable. Bajar como por acá hasta el B3. Entonces vamos a hacer eso. Y también la bomba va mucho mejor. Tampoco era increíblemente lejos. Pero yo creo que yo no puedo hacer motos en el lugar a donde voy. Porque las motos casi que solo se pueden hacer en las ciudades. Bueno, por lo menos ahí ya me sale el C7. Mira. Oh, llegamos súper bien. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked. Odio cargar bombas. Es demasiado difícil. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. Sí, en este juego algo cool es que si usted se prepara bien, porque sabe qué es lo que le han dado y sabe cuáles son las herramientas que tiene, es difícil que uno la pase mal. O que le pasen cosas como como perder. Transportador magnífico. Sin embargo, te esperan nuevos desafíos como mensajero. You can set up the chiral network while I work. Y todavía falta algo más falta un lugar al que tenemos que ir. Pero todavía no me han dado el paquete, que va para ese lugar. El paleontólogo se ha unido a la CCA. Máscara de oxígeno. Granada hemática nivel 2. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But
what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Por eso me dieron la máscara de oxígeno. His cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. Okay. That fossil could represent an epical discovery. Los streams los estoy dejando de 2 horas y media para que sean fáciles de ver porque los estoy subiendo a YouTube. Entonces yo creo que voy a dejar esta misión acá porque no creo que la pueda hacer en 10 minutos. 200 million years old. It would also correspond with the end Triassic extinction. Igual, en el inicio de este stream hay un montón de parte de la historia. Por si lo quieren ver, para que sepan que va a estar en YouTube. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk. El Death Stranding es un evento que pasó y que como que acabó con Estados Unidos. An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. Okay. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Y granada mática nivel 2. Tengo ganas de cambiar todas mis granadas. Voy a meter esos materiales para hacer y fabricar equipo. No, aceptemos el encargo primero para que me den los materiales que me vayan a dar. Ok, es ir ahí y volver. Ok, todo bien. Creo que esta misión mejor la hago a pie porque si me tengo que ir a traer cajas es mejor que vaya con el trineo. Ok, ya tengo un CQP nivel 1. No necesito los exoesqueletos todavía. Ah, pero sí necesito las máscaras de oxígeno. Ando 3 fusiles de asalto y un transporte. Entonces yo creo que estoy bien. Poner la máscara. Añadámosla al traje en el hombro. Cargar en el transporte. Todo esto puede ir en el transporte. En el transporte va una cosa que está súper dañada. Esto. Daños en el contenedor. Colocar en la taquilla privada. ¿Y cuántos cosas reparadores tengo? 1, 2 acá y debería llevarme otros 2 por aquello que yo me veo. Fabricar equipo. Dice que tengo 5. Y las granadas no las voy a hacer porque estoy lleno de granadas, básicamente. Guardar.
caminemos un poquitito, por lo menos para dejar el... Sale como un montón de rutas que ha hecho la otra gente. Sigámoslas, no le veo tanto... Porque puedo guardar por acá. Ah. Esas aleaciones especiales son materiales que puedo llevarme. Weapons restrictions lifted. Keep on keeping on. We hope you are well rested. Almost there. Ah, ok. Si las tirolinas no están conectadas, no se pueden usar. Let's get a move on. Ahí decía como que se veían cosas de lo de la misión. Los paquetes parece que están bastante cerca, entonces yo creo que tal vez sí nos des tiempo. Lo único que no quiero es que el video quede absurdamente largo. Ah. Ah. Okay. Ocupo todas las cosas que están ahí. Tengo el coso de escalada por acá.
Reúne los 5 contenedores, ok, los tenemos. Yo creo que sí da tiempo de agarrarlos. O sea, estamos muy cerca, la verdad. Ok. No sé. Y puedo quitarme la máscara que ando puesta. Hay una forma también fácil y rápida de pasar. Si la escalera da. Entonces voy a intentarlo poner. Nice. Como a veces ando en moto, no tengo que poner escaleras o hacer muchas cosas que sí tengo que hacer cuando ando a pie. Lo que ando en los pies, que es el exoesqueleto, me permite correr más rápido también si el terreno es difícil. Entonces lo que tengo que hacer es recargarle la batería cuando se le acabe, pero puedo gastarle la batería para llegar de nuevo al lugar al que tengo que ir. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Eso que agarré lo puedo reciclar aquí. Reciclar. Y a entregarlo. Entreguemos primero la carga perdida. La carga perdida es carga que puedo entregar aquí, pero no va para acá. Y la gente que... otros jugadores en sus juegos les aparece la carga que yo entregué. Y ellos la pueden entregar. Y esta sí ya va a ser la última misión del día. No pensé que fuera a ser tan fácil, la verdad. You found it. Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily even. Thanks for bringing... And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network.
Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. New order of it. Ok, entonces tengo que ir ahí primero, recoger las cosas y luego ir donde la bióloga. Y eso quedará para el siguiente stream. No puedo hacer motos, entonces todo esto va a tener que ser a pie. Tengo suficientes granadas, tengo botas, tengo escaleras, tengo anclajes de escalada. ¿Cuál será la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2? Bueno, hagamos 2 de nivel 2. Hagamos otro CQP. Para tener 2, tengo 4 bolsas de sangre, todo bien. Y 6 aerosoles reparadores. Todo esto vayan de transporte. Aerosol reparador. Me dieron aerosol reparador. Encima, todo bien. Salir. Y gente, muchísimas gracias por pasarse al stream de hoy. Ya espero poder jugar mañana. Es que a veces no puedo jugar en las noches. Y para ver si sigo jugando la historia. Ya quiero terminar el juego. Quiero ver si lo termino antes de que salga Dead Space, que sale el 27. Si no me equivoco. Sigue entregando pizzas. Eso, o sea, no tanto. Avancé la historia un toquecito más y ahorita estamos como conectando los últimos 3 puntos antes de ir a la última ciudad según lo que nos dice el juego, ¿verdad? No han habido, eso sí, no han habido más entregas de pizzas. Pero sí hemos conectado el mundo. Yo creo que somos más agentes de Colby que Uber Eats. Bueno, gente, nos estamos viendo. Chaito, tengan una linda noche.